Eh, Buenos días a todos y todas. Gracias por estar. Como les habrán informado, no voy a poder participar en la conferencia por una situación médica, pero dejé la intervención grabada para que pudieran compartir, para poder compartir con ustedes mis ideas en este 300 aniversario del nacimiento de Kant, y quería agradecerle tanto al profesor Manuel Campos como al profesor Edwin Corrales por haber participado en esta intervención, y a la máster Shirley Montero por coordinar y moderar esta actividad. Eh, bueno, ya para entrar en materia, quería señalar la importancia decisiva de esta fecha. Hay celebraciones en todas partes del mundo, hay varias celebraciones en Costa Rica también sobre esta fecha. Yo les quería mostrar nada más rápidamente, por ejemplo, cómo aquí podemos ver, por ejemplo, postales conmemorativas al 300 aniversario de del nacimiento de Kant. Esta es una postal conmemorativa de la República del Uruguay, y esta que está aquí es una estampita conmemorativa de la República de Bosnia, la República de Serbia, perdón, República de Serbia. Solo para decir dos países. Y aquí el número dedicado de la revista National Geographic, que es una de las revistas más importantes de divulgación científica, dedicados al 300 aniversario de Kant. Por lo tanto, para nosotros en la Cátedra de Filosofía es de una gran importancia ser, aunque sea una contribución modesta, a esta celebración mundial en el 300 aniversario de, del natalicio de Immanuel Kant, y hacer, así sea brevemente, una presentación de de este pensador a la juventud costarricense, y ojalá poder mostrarle la razón por la que este autor tiene que ser leído, tiene que ser estudiado, tiene que ser comprendido, y su infinita actualidad para nuestros días. Como han señalado mis compañeros, la importancia de, o como señalarán mis compañeros, porque no sé si esto va a ir al principio o al final, la importancia de Kant es rastreable en numerosas áreas del conocimiento humano y de las disciplinas universitarias. Muchos consideran, y yo me incluyo entre estos, que la filosofía de Kant es la gramática de la epistemología del siglo XX, entre otras cosas porque propuso que la mente humana tiene unas categorías innatas y formas de intuición, el espacio y el tiempo, que son esenciales para estructurar nuestras experiencias. Lucien Goldman, que es un estudioso de la obra de Kant, señala que las dos grandes escuelas epistemológicas de inicios del siglo XX, después la de Heidelberg, quienes veían en Kant la base de la lógica analítica, atomista, de las ciencias de la materia, y por otro lado, la escuela de Marburgo, que desde las matemáticas, anclados en las matemáticas, ponían énfasis en la lógica emanentista y funcional. Tenían ambas dos razón de señalar que la obra de Kant estaba su antecesor y su gramática filosófica. Autoras como Alicia Mabel Zamudio señalan, por ejemplo, la influencia de Kant en la epistemología genética de Jean Piaget, eso para hablar de campos como la ciencia o la educación, que son campos que se estudian en nuestra sede, ¿verdad? Pero también hay que decir que Kant es el punto de referencia tanto para aceptarlo como para rechazarlo en materia ética. Es decir, es imposible hacer ética desde hace 300 años sin establecer una posición de algún tipo acerca del imperativo categórico, es decir, la formulación kantiana sobre en qué consiste la acción ética. Kant va a definir la acción ética de la siguiente forma: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio, ¿verdad? Tratar siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Esa formulación ética ha dividido las aguas de la discusión ética, y siempre implica, cuando uno hace o piensa hacer filosofía ética, ¿verdad? Reflexiones filosóficas,
sobre la ética implica una toma de posición en relación con Kant. Podríamos invocar hechos muchísimo más fortuitos todavía pero también más actuales para señalar la vigencia y la importancia de Kant. Por ejemplo, un hecho que ocurre el 10 de octubre del año 2022, 10 de octubre del año 2022, en el que el presidente actual de Francia, Emmanuel Macron, visita al Papa de Roma, Francisco I, y como muestra de respeto le regala una edición de La Paz Perpetua. La Paz Perpetua es un libro escrito por Kant en 1795 que busca encontrar una estructura mundial y una perspectiva de gobierno para cada uno de los estados, en particular que favorezca la paz. Este texto se le considera una de las bases filosóficas y políticas para la idea de una sociedad de naciones o de una organización de las Naciones Unidas, ideas que se llevarían a la práctica de manera fallida en 1919 y luego en 1948 con la Constitución de la Organización de Naciones Unidas y que es un texto que ustedes conocen porque es estudiado en, en nuestros cursos. Eh, lo importante es aquí pensar cómo el líder electo de una potencia militar y nuclear como Francia, me parece que es un gesto de deferencia y de respeto para el líder de la más numerosa religión occidental en el marco de un contexto de guerra europea, que justamente regalarle este libro, La Paz Perpetua de Kant, un gesto de respeto y de deferencia y de actualidad, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, en este gesto bastante fortuito de Emmanuel Macron, muchos de los temas clásicamente kantianos: el Estado, la moralidad, el derecho, la paz perpetua, la libertad humana, la religión y sus relaciones con la razón, con el Estado. En mi caso, mi intervención va a centrarse fundamentalmente en la importancia política del pensamiento de Kant, pues en nuestro oficio, entre quienes estudiamos filosofía, tiende a existir un error o un prejuicio en el sentido de que al ser los textos kantianos sobre la historia, sobre la política, textos de intervención pública, son en algún sentido menores o menos importantes para entender su filosofía que las tres críticas, ¿verdad? Que la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del discernimiento o la crítica del gusto, que fue como la tradujo García Morente, como normalmente lo conocemos en los hispanohablantes. Yo siguiendo en esto la interpretación de Lucien Goldman y de Gilles Deleuze, un filósofo alemán y un filósofo francés, creo que la filosofía política de Kant es considerablemente coherente con su epistemología, con su filosofía ética y con su filosofía de la historia. Sobre esto diré un par de cosas. Siguiendo a Goldman y a la tradición marxista, es importante señalar que Kant es un pensador de la filosofía clásica burguesa. Esto es una definición sociológica, no es un juicio de valor. Por pensador de la filosofía clásica burguesa, quiero señalar que la filosofía kantiana es una expresión, pero además es una expresión muy distinguida de la civilización y el pensamiento europeo occidental durante los siglos XVII y XVIII. Es decir, que es un autor que tiene un parentesco pensable con otros fenómenos centrales de la civilización occidental, como el surgimiento de las ciudades, el nacimiento de los estados modernos, la cultura del Renacimiento, el desarrollo de la literatura y las filosofías clásicas de Inglaterra, Francia y Alemania. Estos fenómenos, por dispares que sean, tienen en común que son el laboratorio donde se produjeron lo que consideramos hasta hoy, aunque efectivamente en el siglo XX hay un debate en relación con esto que voy a decir, pero se consideró que eran los valores fundamentales del pensamiento moderno, que son la libertad y el ser humano, ¿verdad? El irracionalismo del siglo XX un poco pone en tela de juicio ambos dos, pero convencionalmente se considera que en la filosofía clásica burguesa estos son los dos grandes temas, la libertad y el ser humano. Kant, como los pensadores que influyeron en él de manera decisiva, pertenecen sin duda al pensamiento burgués clásico, cuyos valores esenciales son, como dije, el individuo y la libertad. Ahora, sobre Kant habría que señalar además que sin duda en su pensamiento se ve una nueva categoría filosófica que será decisiva en la evolución de la filosofía. Ahora ya no de la filosofía clásica burguesa, sino por ejemplo de la filosofía marxista.
La categoría de universo, de todo, de totalidad, son una parte fundamental del pensamiento kantiano, aunque como señala Goldman, es una totalidad formal, aún sin historia, y para introducir la historia todavía tendremos que esperar a la llegada de Hegel y de Marx. Kant es, por tanto, el representante de uno de los movimientos culturales y filosóficos más importantes de los últimos 3 siglos, la Ilustración. Una explicación bastante rápida: podemos señalar que la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Y este movimiento inspiró profundos cambios culturales, sociales, por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos, pero también fenómenos como el jacobinismo, que se considera, y en esto sigo la obra de Elio Gallardo, el origen, digamos, de la izquierda política moderna. El siglo XVIII es conocido en ese sentido como el siglo de las luces, por eso, por el iluminismo, y es por lo tanto el siglo que desarrolla la fe en el progreso, ¿verdad? Estas ideas desarrolladas por la Ilustración fueron variadas, pero muchas de ellas nos resultan muy familiares hoy en día. Por ejemplo, ideas como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón, la evidencia de los sentidos como fuente primaria del aprendizaje. Y desde el punto de vista político, la Revolución Francesa dejará una serie de valores sin duda universales: la igualdad, la libertad, la fraternidad, ¿verdad?, el tricolor, pero también valores como el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional, la separación de la iglesia y el Estado, la laicidad cultural, ¿verdad? Estas ideas obviamente nos parecen familiares porque justamente son las ideas y los valores que inspiraron a los líderes de las independencias latinoamericanas. Nosotros en América Latina también tuvimos una especie de ilustración un poco más moderada que la europea, y pensadores que claramente fueron influenciados por valores ilustrados. Por ejemplo, el jefe de los jesuitas, Benito Jerónimo Feijó, pero también, por ejemplo, Simón Rodríguez, que es el mentor intelectual de Bolívar y de Miranda. En este sentido, hoy en día que hablamos sobre Kant, quienes estamos en esta conmemoración, habitamos en instituciones que fueron pensadas por los ilustrados europeos y en ese sentido también pensadas por Kant. Y ahora iré como al punto de sus principales ideas políticas, o las que yo considero que son sus principales ideas políticas. Kant es un defensor de las ideas ilustradas, y voy a leer un fragmento no de sus textos políticos, sino de la crítica de la razón pura, donde dice lo siguiente, que es como un parágrafo que a mí me parece que expresa muy bien el espíritu ilustrado. Kant dice: nuestro siglo es propiamente el siglo de la crítica, a la que es preciso que todo se someta. La religión y la legislación, alegando la primera su santidad y la segunda su majestad, pretenden a menudo sustraerse de ella, pero entonces atraen sobre sí justificadas sospechas y no pueden pretender esa estima sincera que la razón acuerda solamente a lo que ha podido soportar su examen libre y público. Esta frase de la crítica de la razón pura fue escrita en 1780. Estamos hablando de un periodo donde todavía existía la caza de brujas por parte de las instituciones civiles y eclesiales. El último caso de caza de brujas, el juzgamiento de brujas en Alemania, es de 1793, 13 años después de publicar la crítica de la razón pura. Y es una época, además, 1780, en el que todos los países del mundo, porque todavía faltan 9 años para la Revolución Francesa, todos los países del mundo eran gobernados por monarcas, por emperadores o por déspotas, cuya legitimidad se suponía que venía de Dios mismo. En ese ambiente cultural es que Kant defiende las ideas ilustradas, señalando que ni la majestad del rey ni la santidad de la iglesia están eximidas del tribunal de la razón, de ser escrutadas en su racionalidad. Estas ideas son sin duda la base de las ideas modernas, que son muy apreciadas por nosotros, como la idea de la rendición de cuentas, del equilibrio de poderes, de la razonabilidad de las leyes,
la idea de la opinión pública, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión. Como todos los ilustrados, el proyecto de Kant busca combatir la superstición, rechazando cualquier argumento que sea una apelación a la autoridad, tanto a la majestad como a la santidad. En el texto político más famoso de Kant, que es la Ilustración, que estudiamos también nosotros en estos cursos, se lee lo siguiente: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Y retengamos esta idea de culpable incapacidad. Dice Kant, la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela del otro. Sapere aude, atrévete a pensar. He aquí el lema de la ilustración, ¿verdad? Entonces, esto es una idea súper importante porque tiene que ver con que la situación de minoría de edad no tiene que ver con una falta de inteligencia, sino con una falta de valor. Eh, durante algunos los debates previos se consideró de distintas formas que los seres humanos podrían ser, algún tipo de seres humanos podrían ser menos inteligentes que otros, pero Kant, como buen ilustrado, considera que la razón es la cualidad mejor compartida, mejor distribuida en la humanidad, como diría Descartes, pero que entonces nuestra situación de minoría de edad depende no de nuestra inteligencia, porque toda la tenemos, sino de nuestra propia cobardía, del temor que da a atreverse a pensar por sí mismo. Esta idea, sapere aude, atreverse a pensar, es una divisa que en muchos sentidos es el valor fundamental de lo que intentamos enseñar en los cursos de humanidades en la universidad. Enseñarles a todos y a todas ustedes a atreverse a pensar, a confiar en su propio intelecto y a romper las barreras de la autoridad que no muestra con argumentos cuál es su legalidad ni su legitimidad. Sigue señalando Kant en este texto: la pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. También lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, y aquí es claramente una crítica a la Biblia. Un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe dietas. Esto en la época del mindfulness y el coaching y de todas estas formas semi-religiosas de salud. Es muy interesante que lo indique ahí, ¿verdad? Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea. Entonces aquí la metáfora central es la mayoría de edad, no solo personal, sino de toda la sociedad. La sociedad debe abandonar la minoría de edad, la tutela. No podemos olvidar que en la tutela los niños no toman sus propias decisiones, sino que se las consultan a sus padres. De hecho, el principio de tutela supone que los padres son en última instancia los que deciden qué es bueno y qué es malo para los chicos y las chicas. Entonces, una a una, Kant va deshilachando las razones por las que nos parece más cómodo no estar emancipado, justamente porque hay alguien que nos dice qué creer y cómo actuar. El cura, mi padre, el médico, el profe o la profe. Ante esto, Kant reivindica el libre examen de la razón, que sin duda es uno de los valores fundamentales de esta época. Aún en nuestra época podemos encontrar múltiples instituciones, representantes pseudopopulares, que prefieren obedecer a pensar. Pongo un ejemplo. Hace poco el diputado social cristiano del Divo Borges le dijo al presidente de la República: yo llegué a ayudarle a usted, presidente. A lo que Rodrigo Chávez, el presidente de la República, dice: vean qué interesante, vean que si hay diputados que tratamos muy bien. ¿Será que hay merecedores y no tanto? De ahí, digo yo, ya que me critican tanto, crédito a que crédito merece. El universo premia a quienes hacen lo correcto y castiga a quienes no hacen lo correcto. La idea de Rodrigo Chávez es claramente una idea anti-ilustrada
y antikantiana. Es decir, el presidente sin duda hubiera perdido el examen de generales de filosofía, porque para él lo más importante es que el diputado obedezca, que haga caso, que no piense por sí mismo. ¿Para qué pensar si ya alguien más lo hará por uno? ¿Verdad? Este es un caso en prime time de la política costarricense de valores anti-ilustrados, valores anticantianos, y justamente la crítica que hace Kant a la idea que es muy fácil erigirse como tutor porque es más cómodo no estar emancipado, como en el caso de Rodrigo Jorges, que no está emancipado de Rodrigo Chávez. Retomando las ideas de que es la ilustración, podemos decir, evidentemente, como dice César Randes Dueles, que es un ensayo emocionante y vigoroso y que de alguna manera puede entenderse como una especie de manifiesto de las aspiraciones emancipadoras de la humanidad. Es decir, el texto que es la ilustración es una especie de manifiesto que condensa cuáles son las promesas, las aspiraciones que la modernidad nos da de libertad y de emancipación. Eh, Señala Rendueles que a menudo se entiende el texto, que es la ilustración de Kant, como un texto cultural. Hay una interpretación muy culturalista del texto de Kant y se le entiende como una llamada individual a la educación y al cultivo de la inteligencia, ¿verdad? A la ruptura de las cadenas ideológicas. Y esto es efectivamente parte de lo que trata el texto de la ilustración, pero no es toda la historia. Antonio Domenech, un filósofo español, en un texto maravilloso que se llama El eclipse de la fraternidad, señala que esto solo es una parte de la historia. La inspiración de Kant era una vivencia humillante y muy dolorosa para muchos filósofos de la época. En la Alemania del siglo XVIII, muchos docentes universitarios atravesaban periodos de gran precariedad, para usar el léxico que usamos actualmente, ¿verdad? También en el siglo XVIII había muchos docentes en condiciones precarias e interinas, como las que hay en nuestros días. Así que muchos de estos intelectuales que aspiraban a convertirse en profesores se veían obligados, para sobrevivir, a trabajar como hofmeisters, como tutores privados de alguna familia aristocrática. La palabra en alemán es hofmeister, que es un tutor privado de una familia rica, ¿verdad? Kant fue tutor privado, lo mismo que Hegel, lo mismo que Hölderlin y otros grandes filósofos y escritores alemanes. El tutor era literalmente un sirviente, era un criado, sometido a la ley doméstica patriarcal. Pero, como recuerda Terry Pinkart en su biografía de Hegel, este criado no solo estaba mejor educado que el resto de los sirvientes, sino casi siempre también era más educado que los señores de la casa. En general, se le trataba apenas mejor que a cualquier otro criado. Por ejemplo, una cuestión candente en la época era si el tutor, si el Hofmeister, tenía que comer con la familia o tenía que comer con el resto de los criados, ¿verdad? Entonces, cuando Kant dice que la ilustración es salir de la minoría de edad, salir de la tutela, seguramente tuviera en la cabeza el modo en el que en el orden doméstico, los criados, pero también las mujeres, eran como niños que eran sometidos legalmente a la potestad del cabeza de familia, del pater familias. La ilustración tenía que ver, evidentemente, con la superación de una subordinación compartida por las cocineras, por los mozos de escuadra y por los profesores de metafísica. Y esto sin duda es un gran proyecto revolucionario, la unión de las cocineras, de los mozos de cuadra y los profesores de metafísica en contra de todas las formas de tutela. Dicho en moderno, podría ser la unión de las cocineras, de los conductores de Uber y de los profes de filo en contra de todas las formas de tutela. La humillación incomprensible de tener que compartir mesa con el porquero, con la doncella, se volvía completamente inteligible cuando se invertía la perspectiva y uno se empezaba a preguntar por qué alguien como los banqueros o los curas debían comer en una mesa. Seguramente por esto, las élites alemanas identificaron a menudo la ilustración, los valores que defiende Kant, con el jacobinismo, con la izquierda política. En Alemania se decía que la aparición de una inmensa cantidad de sociedades de lectura respondía a una especie de enfermedad, la adicción a la lectura, que en alemán se dice Lesensucht.
Esta enfermedad afectaba sobre todo a los jóvenes impresionables, a las mujeres liberadas y a los sirvientes poco respetuosos, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí la ilustración, los valores ilustrados, los valores que defiende Kant, son el fermento de la lucha por la liberación, de la lucha eh, de la juventud por conseguir su propia autonomía, de las mujeres por conseguir su propia emancipación y de los trabajadores por conseguir sus derechos. Una última idea sobre los valores revolucionarios de Kant. Hay un texto que se llama El conflicto de las facultades, que es un texto de 1798, donde Kant ya ha visto vencer la Revolución Francesa. El primer texto que leí, La crítica de la razón pura, 1780, 9 años antes de la Revolución Francesa. Este texto que voy a leer ahora es 1798. La Revolución Francesa ya lleva 9 años, ¿verdad? Eh, Kant ha visto la Revolución Francesa, ha simpatizado con los valores de la Revolución Francesa, pero también ha visto los efectos de los años del Terror Rojo y de la dictadura jacobina. La inmensa mayoría de los intelectuales ha renegado de la Revolución Francesa, por ejemplo, Madame de Staël, por decir alguna, Schelling también, en Inglaterra, pues más claramente la oposición, por ejemplo, Edmund Burke, ¿verdad? La inmensa mayoría de intelectuales han renegado, se han asustado con la fuerza de la plebe elevada al gobierno, eh, el intento de tomar los cielos por asalto de la plebe francesa. Y bueno, y sabemos que filósofos muy importantes como Hegel y Schelling, que en un primer momento tuvieron simpatías con la Revolución Francesa, luego reniegan de esa simpatía. Pero, no obstante, Kant en 1798, ya viendo muchas cosas y habiendo visto todos los problemas que pueden implicar la transformación revolucionaria de una sociedad, dice lo siguiente, y cito en El conflicto de las facultades, pues un fenómeno semejante en la historia humana no se olvida jamás. Está hablando de la Revolución Francesa. Al haber revelado en la naturaleza humana una disposición y una capacidad hacia lo mejor que político alguno hubiera podido urgir a partir del curso de las cosas acontecidas hasta entonces, lo cual únicamente puede augurar una conciliación de la naturaleza y libertad en el género humano conforme a los principios intrínsecos del derecho. Es decir, para Kant, la Revolución Francesa es una materialización de la conciliación de la naturaleza humana y de la libertad conforme a los principios intrínsecos del derecho, es decir, conforme a los principios de la justicia. Si bien solo como un acontecimiento impreciso y azaroso por lo que atañe al tiempo. Pero, aun cuando ahora se alcanzase en este acontecimiento la meta proyectada, aunque la revolución o la reforma de la constitución de un pueblo acabara fracasando, o si todo volviera después a su antiguo cauce, es decir, si el proyecto emancipatorio fracasara, no lograra sus objetivos, si todo volviera después a su antiguo cauce, después de haber durado algún tiempo, tal como profetizan actualmente los políticos, a pesar de todo ello, este pronóstico filosófico no perdería en nada su fuerza. Pues ese acontecimiento, la Revolución Francesa, ese acontecimiento es demasiado grandioso y se halla tan estrechamente implicado con el interés de la humanidad y su influencia sobre el mundo se ha diseminado tanto por todas partes como para no ser rememorado por los pueblos en cualquier ocasión donde se den circunstancias propicias y no ser evocado para repetir nuevas tentativas de esta índole, como para no ser rememorado por los pueblos en cualquier ocasión donde se den circunstancias propicias. Kant, pese a todo, va a mantener su valoración de la Revolución Francesa como un acontecimiento, es decir, como un parteaguas de la historia de la humanidad, una situación donde lo que parecía imposible se vuelve posible, donde se cambia el orden de aquello que creímos que es posible y aquello que creemos que es imposible. Este texto, este texto lo recupera Daniel Ben-Saïn, uno de los referentes de la izquierda anticapitalista mundial, en el año 1997,
es decir, en un momento de plena desazón por la caída de la Unión Soviética y el supuesto fin de las posibilidades revolucionarias. Y para Kant, eh, como dijimos, la revolución es justamente un episodio demasiado grandioso para olvidar y debe ser repetidas nuevas intenciones para ganar la emancipación humana. Probablemente por eso es que su obra es recordada eh, por todos los pueblos, eh, y también nosotros hacemos hoy pues esta contribución a la conmemoración del pensamiento de Kant.